Buenas a todos. En este vídeo vamos a tratar de explicar desde un enfoque marxista qué es lo que ha pasado con el petróleo estadounidense, reflejado en el índice de West Texas Intermediate. ¿Cómo puede ser que su precio terminase cayendo a los menos $37 el barril? ¿Acaso el petróleo es que está maldito? ¡Quita la mano de ahí! ¡Apártate! ¡Randy! ¡Raquel! 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 ¡A ver! Pues yo creo que no. Es algo que podemos explicar a través del mundo material, sin la necesidad de tener que recurrir a lo paranormal. Es más, con la teoría del valor de Marx puede darse una explicación de lo que ha ocurrido. Primero de todo, vamos a ver qué factores han intervenido. Y es que el martes 21 de abril era el último día para comerciar los futuros de mayo. Y os preguntaréis, ¿qué es un futuro? Pues vienen a ser contratos donde la mercancía comprada se entrega en un tiempo posterior. Puede ser un mes, 2 meses o un año, por ejemplo. En el caso que nos corresponde, se entrega en mayo. Entonces, el lunes 20 de abril, los compradores intentaron deshacerse de sus contratos a cualquier precio, antes de verse obligados a recibir ese petróleo. ¿Por qué no querían o quieren recibirlo? Pues porque no tienen dónde almacenarlo. Quienes negocian con petróleo en Estados Unidos suelen guardar el crudo que adquieren en depósitos ubicados en la localidad de Cushing, Oklahoma, para sacarlo luego a la venta cuando surgen precios más altos en los mercados a futuro. La acumulación de inventarios y la caída de los precios del crudo son a su vez consecuencia de la deriva que los últimos meses ha tomado el mercado petrolero mundial, golpeado por el doble efecto de un exceso de producción y de un frenazo de la demanda. Desde inicios del año, los precios del petróleo venían descendiendo como consecuencia de un exceso de producción y de la caída de la demanda en China, que tuvo que ralentizar su actividad económica para hacer frente a la crisis del coronavirus, como ya todos sabemos. Esta situación se agravó en marzo, cuando Rusia se negó a acceder a una propuesta de Arabia Saudita en el marco del grupo conocido como la OPEP Plus, conformado por los países de la OPEP más otros productores no miembros, para reducir la producción en 1,5 millones de barriles al día para intentar apuntalar de esta forma los precios. Rusia y Kazajistán evitan el acuerdo. Las negociaciones en Viena para recortar la oferta de crudo de la OPEP han fracasado. Liderados por Arabia Saudí, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo habían propuesto reducir el bombeo de crudo en 1,5 millones de barriles diarios hasta el mes de junio. Pero el gobierno ruso y el kazajo mantuvieron hasta el final su oposición al plan. Tras el fracaso de las negociaciones, Riad inició una guerra de precios contra Moscú y anunció un aumento de su producción. Después de una mediación del gobierno de Donald Trump, el 12 de abril los países de la OPEP acordaron en reducir en un 10% la producción mundial de crudo a partir del 1 de mayo. Este recorte enorme, estimado en unos 9,6 millones de barriles diarios, corre el riesgo de llegar tarde y de ser insuficiente para la situación actual del mercado. Según muchos analistas, es claramente menor que la caída de la demanda, que se ha producido en torno a un 30%, debido en gran medida al confinamiento de la población a nivel mundial por culpa del coronavirus. El resultado es que no hay capacidad para copiar más crudo en tierra. Por esta razón, se están alquilando barcos supertanques con capacidad de almacenar 2 millones de barriles a $350.000 diarios. La tarifa es el doble de hace un mes. Se calcula que existen unos 160 millones de barriles almacenados en 60 supertanques alquilados. Y en los próximos meses se podrían llenar 200 supertanques. Además, el 1 de mayo, el precio del barril se situaba en torno a los $20. Pese a que no es tan bajo como hace unas semanas, sigue siendo un precio ruinoso, sobre todo para las empresas petroleras estadounidenses, ya que el fracking es una técnica de extracción más costosa y necesita precios en torno a los $50 para poder ser rentable. Esto puede provocar quiebras en el sector y arrastrar a bancos que tienen préstamos e inversiones en estos negocios. Ahora bien,
Y en términos marxistas, ¿qué significa esto? Podemos decir que existe una sobreproducción de petróleo que ciertamente se ha visto exacerbada por la crisis sanitaria, pero el caso es que, aunque no hubiese existido el coronavirus, los indicadores macroeconómicos indicaban ya una ralentización de la economía, pero además el sistema capitalista, como sabemos, tiene como su máxima ley alcanzar el máximo beneficio posible con el fin de poder acumular más y más capital. ¿Cómo se traduce esto en este caso? Bien, si los compradores de petróleo compran a un futuro porque el barril está, digamos, a $30 en ese momento y se estima que podría subir al cabo de unos meses a $60, se produce una compra de la mercancía superior a la necesaria en ese momento, con el objetivo de venderla posteriormente a un precio superior, al precio superior de $60, para así obtener un beneficio con la diferencia. Entonces nos encontramos con la creación de una demanda ficticia que puede ampliar el mercado de un producto a niveles simplemente increíbles. Pero claro, estas predicciones deben hacerse realidad, porque si no se hacen realidad es cuando se produce el fracaso de las expectativas y la bajada de los valores bursátiles. Y el caso es que, como antes se ha mencionado, había indicios de que en cualquier momento la crisis se iba a precipitar encima de nosotros, frustrando todas las expectativas, y es que realmente bastaba cualquier accidente que la detonase. El hecho es que la crisis que tenemos en la actualidad, exacerbada por el coronavirus, es mucho peor de lo que nadie podía imaginarse. Es algo inaudito en la historia del capitalismo. Al igual habría que remontarse a la época de la peste negra, que propulsó la caída del feudalismo, para tener una época histórica a la que compararse. Y es que en el momento en que llega esta crisis sanitaria, coincide en la vejez del sistema capitalista, donde la tasa de ganancia es muchísimo más baja que en anteriores crisis y la productividad se encuentra estancada. Marx explica que cuando la ciencia y la tecnología y la industria se estancan, es precisamente cuando la sociedad ya no puede desarrollar las fuerzas productivas, provocando crisis económicas, aumento del desempleo y disminución del nivel de vida, generando a su vez un caldo de cultivo para las revoluciones, con el fin de eliminar las barreras que obstaculizan el progreso. También podemos recurrir a Marx para ver cómo nos avisaba que en un periodo de sobreproducción se produce un incremento de los costes de mantenimiento de las mercancías cuando éstas acumulan, ya que los productos que quedan almacenados e invendibles no solo paralizan el proceso de valorización del capital durante ese lapso, ya que hay que sumar los gastos de edificios, trabajo adicional, etcétera, que exige la conservación de este acaparamiento de mercancías. Es por esta razón también por la que se necesita deshacerse del petróleo almacenado, hasta el punto de reducir el precio del barril al mínimo, e incluso a precios negativos, como hemos visto. Porque los costes de almacenamiento a largo plazo conducirían a la completa ruina. De esta forma podemos entender cómo ha sido posible que una mercancía se comerciase en valores negativos. Y que el petróleo se comercialice en valores negativos supone que tienen que pagar para que se lleven sus mercancías, como hemos visto a lo largo de este vídeo, ¿no? No pueden almacenarlo, por lo tanto, entonces tienen que deshacerse de esto y tienen que pagar por ello. Es así como el capitalismo llega a situaciones completamente irracionales para el ser humano, ¿no? Es decir, a nadie se le podía ocurrir que producir algo requiera que además pagues dinero para que se lo puedan llevar. Es algo completamente que escapa a la lógica humana. Entonces, podemos decir que es el fracaso del sistema capitalista en la gestión de la crisis sanitaria y su incapacidad de organizar la producción para atender las necesidades de la sociedad lo que ha causado este desajuste económico, que además se acumula con otros desajustes previos y que tenemos en ciernes, gestando de esta forma la crisis actual, que esto a su vez se traduce en más sufrimiento para la sociedad y que seguro que se agravará en los próximos meses. Nosotros, como marxistas, tenemos un plan, y es el socialismo, que significa la organización de la producción en torno a las necesidades de la sociedad, las necesidades reales, y no bajo un único propósito del máximo beneficio.
Es vital para la humanidad superar el capitalismo para poder sobrevivir como especie. Necesitamos un sistema en donde el ser humano sea el epicentro de este. Necesitamos empezar una transición al socialismo. Para ello vamos a requerir de una herramienta, es decir, una organización que empodere a la clase obrera para su cometido. Por ello, si te atraen estas ideas expresadas en este vídeo, contacta con nosotros a través de la dirección de correo que ves en pantalla. Un saludo revolucionario y hasta la victoria siempre. Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario, cuando el orden proletario enarbola su bandera. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.